Hola, somos Alejandra Tirado y Diana Cero, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Hoy vamos a hablar de la historia y aplicación de la trigonometría. Esta palabra tiene sus raíces griegas, trígonos por triángulo y metros por medida, es decir, se usa para medir triángulos. Es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Todo esto con funciones y fórmulas que podremos usar más adelante. Para saber en qué se aplica la trigonometría, debemos revisar muy atrás en la historia, donde las personas aportaron para hacer de esta una rama muy importante. Hace más de 3000 años, en las épocas antes de Cristo, existieron grandes culturas, como los babilonios, que estaban muy cerquita de Mesopotamia. Ellos hicieron grandes aproximaciones en la medida de los ángulos y las longitudes de los lados de los triángulos rectángulos. Esto para usarlo en la agricultura y la construcción de pirámides. Muy cerquita, los egipcios fijaron la medida de los ángulos en grados, minutos y segundos, pues construyeron las pirámides y algunos calendarios muy puntuales sobre patrones astronómicos. En la astronomía puedes encontrar posiciones y movimientos que tienen triángulos rectos y ángulos que se pueden describir. Más adelante, en Grecia, encontramos a Hiparco de Nicea. Él construyó una tabla de cuerdas para solucionar triángulos, pero no supimos qué radio usó. Allí mismo encontramos a Pitágoras. Creo que te sonará el teorema de Pitágoras, pues se usa una simple fórmula para poder hallar las medidas de los catetos y la hipotenusa. 300 años después encontramos a Ptolomeo, un astrónomo griego muy importante que usó la tabla de cuerdas que escuchamos anteriormente, pero ya definió un radio de 60, pues en esta época se usaba la base sexta. Él escribió Almagestor, en donde explica todo lo anterior y cómo podemos usarlo. En la India y en Arabia, la trigonometría también se usó en la astronomía. Allí se escribe el Shurva Sutra, en donde aparece por primera vez la función seno, definida por catetos opuestos y de hipotenusa. Más o menos en el siglo XVIII al VI a.C., pues se puede relacionar con los escritos. A finales del siglo X ya se había completado la función seno, el coseno, la tangente, la secante, cosecante y cotangente, pero esas las veremos más adelante. En el siglo XII, ya más cerca de nosotros, en Europa, se traducen los libros de matemáticas y astronomía árabes, para que todos pudieran familiarizarse con la trigonometría. Durante esto, se puede ver el primer trabajo de esta materia de Johann Müller, en donde se analiza y se muestra la obra de Ptolomeo de las cuerdas en De Triangulis y Epítome. En el siglo XVIII, el físico Leonhard Euler explicó que las propiedades de la trigonometría eran consecuencia de la aritmética de los números complejos. Pero suena difícil. Estos fueron descritos por John Napier en el siglo XVII como números artificiales y después fueron usados por Isaac Newton en este mismo siglo en el cálculo diferencial e integral. Así que podemos continuar en cómo lo usamos ahora. Pues durante el siglo XX se hicieron algunos estudios en estos fenómenos de onda y oscilatorios en las gráficas analíticas de las funciones trigonométricas. Para ver todo esto, ¿qué tal si empezamos con las aplicaciones que le damos en nuestra vida cotidiana en el siglo XXI? En la ingeniería civil, la trigonometría se usa para construir puentes, edificios, carreteras, entre otros, pero no es el único uso que le damos. En la creación de juegos y ordenadores, todo lo que se proyecta en la pantalla es mediante el uso de la trigonometría, pero veamos cuáles son las funciones trigonométricas. La primera función trigonométrica es la función seno, la segunda coseno, tercera tangente, cuarta cosecante, quinta secante y sexta cotangente. Veamos ahora el triángulo de la izquierda. Es un triángulo rectángulo ya que tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Tiene la hipotenusa que está representada con la letra H, el cateto adyacente que se representa con la letra A y el cateto opuesto que se representa con la letra O. Como vemos en el cuadro de la derecha, cada función trigonométrica tiene una fórmula.
Para la función trigonométrica seno, la fórmula es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para cosecante es cateto adyacente sobre hipotenusa y para tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para las funciones cosecante, secante y cotangente intercambiamos los denominadores y numeradores como se observa en la tabla. Para que esto nos quede más claro, veremos un ejemplo. Cómo hallar las funciones trigonométricas de un triángulo con lados 4, 3 y 5. Vamos a hallar seno, coseno y tangente como en la anterior tabla. Entonces, seno, cateto opuesto, 3, porque no toca al ángulo, sobre 5, que es la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente, que es adyacente, que conforma el ángulo, está al lado del ángulo, entonces sería 4 sobre hipotenusa. Y la tangente va a ser cateto opuesto, 3 sobre cateto adyacente, 4. Pero para hallar las otras tres funciones, cosecante, secante y cotangente, vamos a intercambiar numeradores con denominadores en este orden. Y listo, así solucionaríamos este problema. Te invitamos a seguir indagando en la historia de las matemáticas y apliques la trigonometría tanto en problemas como en tu vida diaria. Más adelante descubriremos qué más podremos hacer.